Para mí es un gusto nuevamente poderles saludar a través de este medio, esperando se encuentren bien y vamos a continuar con las sesiones dándole esa apertura a conocer cuáles son aquellos procesos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de nuestra materia, psicología del aprendizaje. Y es que como hemos venido viendo a lo largo de esta asignatura, todo lo que, todos aquellos factores, tanto internos como externos, del ser humano que favorecen o intervienen de manera negativa en este proceso. El día de hoy nos vamos a encontrar viendo los tipos de personalidad y es que como veíamos la sesión pasada, hablar de temperamento, hablar de carácter, tiene estrecha relación con la personalidad. En función de esto, también en el aula vamos a identificar problemas de aprendizaje o alguna dificultad que va a ser parteaguas para poder identificar de entrada cualquier estilo de aprendizaje que el alumno tenga en base a sus necesidades y en base a las características de ese desarrollo, de esa persona, de ese individuo que lo hace ser único y que conlleva a también entender que los rasgos de personalidad son los que están ahí inmersos para que adquiera un conocimiento o bien para que sea una limitante a la hora de aprender. Como podemos darnos cuenta, muchas veces nos hemos cuestionado qué es personalidad y hemos escuchado un sinfín quizá ese término. A veces hemos llegado quizá a imaginar que personalidad solamente va con los rasgos físicos, es decir, solamente con lo que aparentamos o con lo que los demás nos están proyectando. Pero más allá de un rasgo físico, también tiene que ver con la parte psicológica, también tiene que ver con esa autoestima, con esa parte aguas que no vemos, pero que existe y que un factor sumamente importante a la hora de poder proyectar, a la hora de querer realizar actividades. Por lo tanto, vamos a iniciar definiendo qué es personalidad. Personalidad es uno de los elementos psicológicos más estudiados y quizá más difíciles de determinar, de definir, ya que podemos entender que no solamente son las características físicas y psicológicas que definen una persona, sino que también le dan conocimiento a esa persona de definirla como ser único y ser irrepetible. La personalidad se puede definir como un patrón de rasgos emocionales, cognitivos, comportamentales, que son resistentes a lo largo del tiempo. Como lo hemos venido viendo, nuestro cerebro tiene muchas funciones. Y recordemos que nuestro cerebro es una de las máquinas más precisas con las cuales el ser humano cuenta y del cual podemos entender que si una de sus funciones no llegara a los órganos o a las diferentes funciones de todos los sistemas que componen el cuerpo humano, puede haber una alteración, es decir, puede haber un trastorno. Por lo tanto, es muy importante centrarnos en las emociones. Las emociones van a determinar muchas veces la influencia o bien nos van a permitir ver el parámetro de cuál está dañada esa conducta del ser humano. Nosotros en el aula, como docentes, lo observamos de esa manera. A través de una conducta positiva o quizá negativa, el aislamiento, la manera en cómo nos responden, la manera en cómo se comprometen a hacer algunas actividades, vamos buscando parámetros y vamos dándole de forma precisa a cada estudiante, lo vamos identificando por características que lo hacen ser único. Por ejemplo, podemos identificar al chico que generalmente es responsable, al chico que generalmente entrega bien sus trabajos en limpio, le vamos dando una característica, le vamos dando una calificación que tiene que ver con esos rasgos emocionales, cognitivos y comportamentales. Es decir, que a lo largo de su vida, muy probablemente estuvo expuesto a algunas características, incluso también genéticas. Se dice que aquí en la personalidad también incluye mucho esos factores genéticos que van a determinar que la persona sea de alguna manera, pero que bien en el exterior aquella influencia social puede ser también una gran eh, situación en la cual podamos entender que a veces esos factores tanto de conducta, tanto de comportamientos, de personalidad, pueden ser modificables a través del tiempo.
Y es que la personalidad tiene su origen en tres tipos de factores. Hablar de este tipo de actividades tiene que ver con, es un tema bastante amplio. Nos podríamos llevar incluso a un curso y no entenderlo, pero es uno de los temas sumamente importantes a la hora de poder realizar bien un diagnóstico, de poder apoyar a nuestros estudiantes y que de esta manera podamos entender qué tan es factible trabajar con ellos de alguna manera para poder quizá en otro momento como docentes poder adecuar estas características de forma personalizada y en base a las necesidades de cada alumno. Aquí vemos los factores biológicos básicos que incluyen, como ya lo mencionaba, la herencia, los factores maternos prenatales. Y ustedes se preguntarán si realmente en algún momento la herencia o la personalidad se hereda. De alguna manera, sí, los genes pueden ir determinando la forma de alguna persona y es que la parte biológica que sustenta al ser humano en su desarrollo puede dar pie a los neurotransmisores para poder desarrollar posteriormente estas cualidades. Por ejemplo, en los neurotransmisores, como lo hemos venido observando, pues la personalidad puede estar al nivel de la producción de ciertas sustancias como la serotonina, la dopamina, y la noradrenalina. Otros rasgos que finalmente ayudan a entender que los genes pueden favorecer es que también, por ejemplo, se ve el liderazgo, la responsabilidad y estas cualidades que distinguen o caracterizan a los padres pueden ser factores que pueden ayudar a que la personalidad se vaya formando a lo largo de la vida del ser humano, de los hijos. Otro de los factores bioambientales que están en la base del desarrollo o psicológico es donde están estrictamente lo biológico, es decir, los ambientales. Los ambientales se refiere justamente a la influencia del contexto, de cómo se va a ver influenciada una persona para poder responder de alguna manera. Y es que en el aula tenemos muchas formas de ver o de distinguir la personalidad. En la actividad que van a realizar el día de hoy, por ejemplo, en su clase, yo les he enviado un material de apoyo. Es un test que generalmente apoyaría, no está difícil de entenderlo, apoya un poco para dar pie al grado de estrés que tus alumnos a veces manifiestan para poder entender alguna situación ante alguna situación que se viva en el aula o bien en la familia y que ustedes como docentes lo pueden ocupar como material de apoyo sin tanta cuestión para poderlo interpretar. Entonces puede ser un gran apoyo para ustedes. Otros factores puramente ambientales que se basan incluyen en el aprendizaje es justamente lo instrumental, se refiere aquí justamente a todo lo que da pie para que se lleve a cabo la actividad de la personalidad. Y es que una persona cuando al hablar de cuestiones psicológicas, al hablar de cuestiones biológicas, también tiene que ver con esta cuestión de cómo estamos entendiendo esa personalidad. También para que haya un trastorno de la personalidad, una disfuncionalidad, como lo llamamos en psicología, tiene que ver con cómo se relaciona y conlleva. Si algún parámetro, alguna conducta que el ser humano esté manifestando que no se acorde a lo que se podría entender como normal, por llamar de alguna manera, nos está dando pie a observar y a tener algunas conductas que pudieran repuntarnos para poder facilitar el entendimiento. Y es que los trastornos de la personalidad no meramente se presentan en la vida adulta, pueden dar pie incluso desde la infancia, están ahí como patrones que a veces vemos como rebeldía, o que los chicos avientan cosas, o que se aíslan, pueden ser pequeños parámetros que van formando su personalidad a lo largo de la vida, pero que si hubiera un trasfondo en la historia de vida de aquel ser humano, y si no lo trabaja en las emociones, muy probablemente esto puede darnos pie a que hubiera más adelante trastornos de la personalidad y que de esta manera se estén manifestando a lo largo de su vida. Nosotros lo vemos desde la parte educativa, sin embargo, esto podría conllevar a tener graves consecuencias a lo largo de su vida en todos los ambientes que se desarrollan.
Y es que los trastornos de personalidad abarcan un amplio abanico de alteraciones que se manifiestan en el área de la actuación. Como podemos ver, esta imagen se las quise poner. Justamente somos como una ventana, estamos abiertos al conocimiento, estamos abiertos al aprendizaje, pero muchas veces esa apertura que nosotros tenemos como seres humanos, muy probablemente a la hora de manifestar las situaciones, en ese momento de adquirir conocimientos, no sabemos manejar nuestras emociones. Y si tenemos una alteración biológica, fisiológica que nuestros padres o por herencia tenemos, va a ser muy difícil. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de esta parte tanto médica, clínica, psicológica, ambiental, sino que conlleva una serie de procesos a lo largo de la vida del ser humano. Y es que un patrón perdurable del comportamiento y de experiencia interior se desvía notablemente a través de la cultura del individuo. Recordemos que somos seres sociables por naturaleza, por lo tanto no podemos vivir solos, por lo tanto necesitamos el otro para poder exteriorizar y quizá a veces en el aislamiento damos pie a una conducta para el otro donde nos está reflejando que existe algo dentro de esa persona. A veces no necesitamos exteriorizarlo verbalmente. Hay patrones en nuestro comportamiento corporal que dan pie a decir lo que con palabras no decimos y podemos interpretarlo. Pero como les decía, la adolescencia y la adultez temprana son etapas primordiales y sumamente determinadas para poder ver si hubiera un trastorno o hubiera algún desequilibrio emocional que pudiera dar pie a que el alumno se le está dificultando el aprendizaje, a que en ese momento el alumno está pasando por un proceso en su vida que le está viendo afectado su posterior desarrollo. Los rasgos de la personalidad se vuelven patológicos cuando son inflexibles y se ven en un desajuste. No permiten que funcionemos de forma adecuada en los diferentes contextos. Una de las teorías que van a ustedes a revisar en uno de los artículos que van ustedes a revisar, justamente es Freud. Sigmund Freud fue un psicólogo que estudió a través de largos años la mente del ser humano, es decir, la psique. Hizo tantos estudios que quiso interpretar el inconsciente y el consciente de una persona. Él decía que el ser humano pasa por diferentes etapas, él las denominó etapas del desarrollo psicosexual, porque él consideraba que la persona, estamos entendiendo que el desarrollo no solamente es, al decir psicosexual, él se refería a todo lo que conlleva desde psicológico, emociones y sexualidad no entendida desde la manera en que quizá nosotros le hemos puesto como sociedad de sexo, sino más allá de eso, sus rasgos, sus características personales que te definen a ti como persona. Él nos mencionaba algunas y él decía, por ejemplo, él tenía etapas en la cual a través de su desarrollo se podía identificar si había una alteración o muy probablemente hubiera algún cambio que en el futuro pudiera estar repercutiendo su desarrollo. Y me atrevo a mencionar a Freud porque seguramente ustedes lo han escuchado en los planes y programas, pero existe un sinfín de teorías en la personalidad que conllevan el estudio de estas. Pero ahorita nos vamos a centrar un poquito en Freud para que lo contextualicemos en el área en que están trabajando. Una de ellas abarcaría de los 0 a los 18 meses aproximadamente y él la nombró etapa oral. En esta etapa oral es donde el bebé, donde el niño, a través de la boca, por eso la nombra oral, a través de la boca siente su mayor satisfacción, es decir, siente placer. ¿Y qué es lo que pasa con estos chicos, con estos niños? A la hora de querer explorar el mundo, generalmente se llevan todo a la boca y es la manera en que sienten la satisfacción. Es decir, por ejemplo, cuando tienen hambre, succionan su biberón, su chupón o el pezón de la madre y a través de esto, él decía que estaba satisfaciendo sus necesidades. Pero que si el individuo no superaba después de los 2 años máximo de edad, hay personas que todavía en la edad adulta tienden a chuparse el dedo, por ejemplo, es un parámetro
de que esa persona no superó esa etapa de desarrollo y que posterior con el tiempo, las personas que, por ejemplo, toman o fuman, son personas que hacen una regresión a esa etapa de vida y que a través de la boca sienten placer y sienten deseo de satisfacer esa necesidad a través de la boca. Otra de las etapas es la etapa oral, que comprendía de los 2 años aproximadamente, 2, 3 años, a los 7 años, en la cual él decía que es donde el individuo, el niño, aprende a controlar sus esfínteres. Y es que vemos que a veces los cuidadores que nos ayudan a cuidar a nuestros alumnos o nuestros hijos, a veces en esa labor de querer dejar el pañal o querer enseñarles a ir al baño, a veces caemos en función de querer determinar los tiempos. Es decir, que tu hermano, por ejemplo, al año ya había dejado el pañal. Es que tu fulanito ya había hecho esto. Empezamos a hacer los comparativos sin darnos cuenta de forma inconsciente todo aquel daño que estamos causando de forma psicológica. Y en este sentido, Freud decía que cuando el niño está aprendiendo a controlar sus esfínteres, el niño tiende a pegarse, le cuesta trabajo despedirse de algo que para él es simbólico. Por ejemplo, cuando le enseñamos a un niño, a veces incluso en las guarderías, hacen un tipo de ritual a la hora de que ya dejaron el pañal, es decir, a la hora que van a pipí o hacen sus fecales, se despiden simbólicamente de eso que para ellos es algo que están dejando ir. Por eso a veces los niños tienden a pegarse y a no dejar el pañal, pero tampoco debemos presionarlos, porque a veces los cuidadores o nosotros como padres estamos llevando un tiempo margen de esta actividad. La persona, se dice, según Freud, que la persona que no supera, a pesar de que ya logró ir al baño, con sus esfínteres, con el tiempo, debido a que uno como papá, cuidador, maestro, estamos marcando tiempos en el desarrollo, es una persona que se vuelve sumamente estricta en la perfección, es decir, autoritaria. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos dando pie que el tiempo se debe llevar en tiempo y forma las cosas y por lo tanto se vuelve la persona muy, muy estricta consigo misma. Le gusta imponer, le gusta mandar. Generalmente es una de las características que podemos ver en la etapa adulta. Otra de las etapas que Freud nos mencionaba es justamente la genital. La genital es aquella que también, donde él decía que a través de esta los niños exploran su cuerpo, aprenden a ver qué características, a qué lo determina de forma general y qué es lo que les va a dar pie en su posterior vida y que de esta manera van a ir descubriendo ahora sí que es la sexualidad a través de otro tipo de relaciones con otras personas y que esto va a permitir también satisfacer sus necesidades. También otra de las etapas es la de latencia, que es de los 7 años, donde los chicos o los niños empiezan a sentir ese apego a la persona. Freud decía que existen dos tipos de complejos en esta etapa. Uno que le denominó Electra. Este complejo de Electra se refiere a que la niña, en el caso femenino, tiene apego a su papá o ve a su papá como esa etapa de enamoramiento, de quererlo, de ver solamente en esa imagen y de no permitir que la mamá, por ejemplo, se acerque. Y por el contrario, de Edipo se refiere a que el niño ve a su madre como esa imagen del enamoramiento, por lo tanto a veces los niños tienden a abrazar a la mamá y tienden a no permitir ese acercamiento y que debemos ayudarle nosotros como hijos o como docentes a entender que solamente es tu papá, tu mamá y dejar que vayan entendiendo que son seres individuales y que esto puede repercutir porque habrá hijos que ya en etapas muy adultas o posteriores a la niñez siguen comprendiendo que su mamá es su mamá y nadie se los puede quitar o bien el papá también tiende a entender este complejo como parte de una vida diaria, pero que finalmente tendría repercusiones en su vida posterior y que conlleva a formar la personalidad. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos rasgos psicológicos
ambientales que se dan en una casa o en el contexto donde se desarrolle el ser humano, van a permitir modificar estos parámetros o estos rasgos de personalidad. Entonces, así Freud es lo que él manifestaba, que la personalidad se va dando de una manera inconsciente en función de las diferentes actividades que nos vaya permitiendo. Por lo tanto, a veces podemos ir reprimiendo diferentes emociones. Él decía que al reprimir emociones estamos dando pie a no sacar lo que en verdad somos. A veces podemos mostrar, por eso la imagen que yo les puse en la presentación, la primera imagen, de cómo podemos tener o parecer que tenemos diferentes conductas frente a diferentes contextos. Es decir, en el trabajo puedo comportarme de alguna manera porque así me lo pide el contexto, en la casa de otra manera, y lo que generalmente pasa con nuestros alumnos. Muchas veces en la escuela pueden parecer que no hacen nada o viceversa, son súper inquietos, en casa no, porque también va determinando esas normas y van actuando de diferente manera. Hasta ese momento se consideran normales. Se puede considerar que existe algún patrón patológico cuando no solamente está dentro de la normalidad como llamar la atención, que le cueste trabajo a las actividades, sino que finalmente tiene algunas conductas que ahorita vamos a revisar que nos pueden ir dando indicativos de que algo está pasando y que nuestro trabajo como docentes es canalizarlo con un especialista porque finalmente necesita un tratamiento adecuado. Aquí existen varios tipos de trastorno de la personalidad, por mencionar algunos, es el trastorno antisocial de la personalidad, trastorno evitativo de la personalidad y trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el de esquizofrenia. Vamos a mencionar estos de forma general, que son los que generalmente están dentro de un aula, pero existe un sinnúmero de actividades que ustedes van a poder identificar y que ojalá a través de este tema ustedes se pueden ir metiendo un poquito también a este tipo de actividades donde nos van a permitir a nosotros como docentes ir adecuando y buscando estrategias para poder apoyar a nuestros alumnos. Y si no, pues canalizarlos con una persona experta en el área de la psicología educativa en un primer momento, posteriormente una clínica y dependiendo lo que se vaya manifestando, es darle la atención a esa persona en base a sus necesidades. Vamos a empezar con el trastorno antisocial de la personalidad. Se trata de un patrón de comportamiento basado en la hostilidad, es decir, en la agresión y en la manipulación. Generalmente estas personas suelen ser muy manipuladores, pueden mentir con facilidad, son impulsivos y no confían en ellos. Esto lo podemos ver en nuestros alumnos, es decir, aquella persona que no le gusta, que todo le pone un pero, que los ponemos a trabajar con algún equipo diferente y a todo le encuentra un porqué y un para qué. Y empiezan a suponer, no, es que no traje la tarea porque me pasó esto. Empiezan a decir historias que solamente ellos saben. Por ejemplo, hemos tenido casos, y creo que no ha sido la única maestra a la cual me ha tocado, que a veces los alumnos pueden llegar a matar a sus abuelitos o sus familiares 2, 3 veces y siguen asegurando que está pasando. Y reaccionan de una manera impulsiva a la hora de confrontarlos, a la hora de recordarles que esa mentira quizá ya la habían dicho y de ponerlos en evidencia. Entonces, son características que en el salón tenemos. Otro trastorno es trastorno evitativo de la personalidad. Justamente, como su nombre lo dice, evade la realidad. Son personas con una visión negativa de sí mismos, de los demás, por supuesto, y que alimenta su insuficiencia. Incluso para relacionarse con las demás personas, prácticamente su autoestima es por los suelos, les cuesta trabajo creer, les cuesta trabajo determinar ese tipo de actividades, porque si no creen en ellos mismos, por supuesto que no van a creer en los demás. Siempre se van a permitir estar en su mundo, tratando de entender, y pareciera que son chicos retraídos, y pareciera que son chicos que finalmente no tienen esa visión de exteriorizar lo que les pasa, pero que muy en el fondo, en su visión, en la forma de comportarse, en la forma en cómo se dirigen, nos están indicando, nos están diciendo qué está pasando. ¿Cuántos de nuestros alumnos viven violencia? ¿Cuántos de nuestros alumnos quizá están pasando por una situación
emocional que no sabemos y que esto les está dando pie a manifestar esta conducta en estos rasgos que nosotros a la hora de evaluar, pues a veces es muy difícil por el tiempo de darnos esta apertura, pero qué tan maravilloso sería trabajar con esas emociones, y ustedes sé que lo trabajan porque son maestros artísticos, son maestros que le apuestan al arte, que le apuestan a la música y que es una herramienta de comunicación con ellos. Entonces sigamos apostándole a esas actividades que ustedes están creando y que siguen creando en base a la experiencia laboral, personal que han estado ustedes trabajando con sus alumnos y que es por eso también que una de las tareas que van a realizar, me permite hacer aquí un paréntesis, es justamente ahora ustedes a partir de lo que brevemente pude haber explicado en este video y de lo que van a revisar y de lo que quizá ya conozcan, ahora ustedes van a exponer el tema. Es decir, me van a enviar un video o el link de un video de mínimo 5 minutos, en el cual tú vas a exponer qué es lo que has identificado como personalidad y aquellos trastornos que existen y que están en el aula. En estos 5 minutos tú me puedes explicar, si quieres, con ejemplos, con imágenes donde tú aparezcas para poder considerar ese trabajo y poder ver y resolver dudas. También ahorita en una de las tareas que como ustedes ya saben es el foro, en el foro también vamos a comentar cómo es que la personalidad tiene una influencia importante en la educación. Y es que la educación de forma inversa también tiene un contexto bastante amplio en la personalidad de cada persona. Esas serán las tareas que van a realizar y que quizá en otro momento me gustaría conversarlo con ustedes, reunirme con ustedes de manera virtual, resolver dudas, platicar, eh, socializar estos contextos, porque es muy enriquecedor para todos nosotros y poder entender que estos temas llevan tiempo y que finalmente nos dan pie a enriquecernos con la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con la actividad. El trastorno límite de la personalidad es otro de los trastornos que generalmente lo hemos escuchado. En este caso es la persona que está afectada de su propio concepto, es decir, puede estar, es una persona que suele ser muy sensible, muy frágil, que se altera con facilidad, manifiesta pobremente su estructura, es decir, su autoestima, es decir, generalmente es aquella persona que siente que nadie la quiere o que quiere depender. En nuestro salón, en nuestra escuela, generalmente este trastorno es muy visible, es decir, relaciones tóxicas que vemos en nuestros alumnos que a veces sí venían muy bien académicamente, se hicieron novios de alguien y entonces resulta que ya desde que están con fulanito de tal ya son diferentes, pero había un trastorno del límite de la personalidad que en su pobreza de personalidad y de autoestima le está dando pie a depender de una persona tóxica, a depender quizá de una persona agresiva y que como a veces decimos, pégame pero no me dejes, es una de las cualidades que podemos ir identificando y que también de alguna manera son inestables emocionalmente y que es muy difícil que ellos puedan tener relaciones duraderas, tanto de amistad como de relaciones personales. Aquí les agregué una imagen de cómo aunque no sea cierto, dime que me quieres mucho y puedes vivir sin mí. Es decir, como les mencionaba, a veces que ellos quieren escuchar qué tipo de personas que tienen este tipo de trastorno, ellos quieren escuchar que los quieran. Y aunque estén viendo una realidad completamente a lo que es, ellos están manifestando porque tan pobre es el concepto de sí mismo que permiten que la otra persona les hiciera un daño y no lo ven así. Otro de los trastornos obsesivos es justamente el compulsivo, el de la personalidad, que generalmente todos en un momento quizá hemos presentado algunos rasgos, pero hay gran diferencia entre que haya una obsesión por la limpieza, por alguna cuestión en particular, hasta cierto punto normal, pero cuando ya se vuelve una obsesión con este estricto punto, por ejemplo, habrá personas que se necesitan estar lavando las manos constantemente
y con jabón y ven bacterias en todos lados y ya están suponiendo que se van a enfermar. Son personas que ya tienen este trastorno obsesivo compulsivo y que también hacen de alguna manera que se aísle de las personas. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene este trastorno y que siempre ha sido así, o sea, es decir, ni siquiera permite que nadie lo vaya a visitar por ese trastorno. Si entras casi casi te tienes que sanitizar para poder accesar. Imagínense ahorita la situación con lo que se está viviendo, este tipo de personas cómo le están pasando. Entonces, estos trastornos que ya de por sí tienen un trastorno psicológico o biológico, en un determinado momento, por ejemplo, ahorita estamos viendo esta situación de limpieza, de crear nuevos hábitos, de estar un poco más pendiente, todo lo que está conllevando a esa persona de forma general y que a veces en nuestros alumnos vive eso y no lo sabemos. Entonces, en este caso, las personas detectan, casi quieren encontrar el orden también de forma obsesiva, también es uno de los parámetros. Por ejemplo, para las personas habrá que tienen que tener súper bien ubicados los colores, doblada la ropa, casi todo perfecto, si no son capaces de tirar todo y volverlo a ordenar. Entonces son también personas que generalmente son muy rígidas, es decir, con ellas mismas y con los demás tienen un método demasiado estricto, son muy metódicos, por lo tanto no permiten una observación con facilidad. Aquí pues podemos ver ejemplos, justamente se caracteriza por un patrón dominante, por el orden, entonces ser perfeccionistas en todo, tener el control de la situación. ¿Ah? Y esto lo vemos incluso desde etapas muy tempranas, o sea, lo podemos identificar como docentes, los niños de preescolar, por ejemplo, desde ahí nosotros estamos marcando, debes tener un orden, debes tener un orden, y cuál es esa influencia que estamos generando en nuestros alumnos, quizá no solamente de crearles esa obsesión por la limpieza y de hacer las cosas bien, como se deben hacer, sino más allá de eso, qué tanto también vamos a dejar una huella de forma inconsciente en esos alumnos para una vida futura. Todas aquellas cosas que en este momento estemos haciendo con nuestros alumnos seguramente dejarán una huella en su vida, de forma positiva o quizá negativa. Entonces también tenemos que aprender a cuidar la forma en cómo nos dirigimos con nosotros para poder generar cambio y poder ayudarles a que esa cuestión sea bien manejada y sea bien contextualizada. Otro de los trastornos que hemos observado es la esquizofrenia. Uno de ellos es donde pone al límite a la persona, donde finalmente eh, hay cuestiones de forma inconsciente que ponen en riesgo su desarrollo de forma adecuada y que conllevaría a entender que en las aulas estamos viendo con ellos y que podemos ayudar, podemos ser de una ayuda como docentes. Este tipo de personas presentan déficits sociales marcados y no logran sentirse cómodos en sus relaciones interpersonales, es decir, aunque estén y con quien estén, no les satisface casi nada, por lo mismo de sentirse eh, quizá menos en función de las otras personas. Suelen ser además excéntricas a la hora de su forma de vestir, de sus hábitos. Sus creencias pueden parecer para los otros muy extrañas, es decir, se crean historias y fantasías en su cabeza que nosotros estamos viendo en la realidad y no es cierto. Uh-huh. Pueden crearse ellos también poderes, pueden crearse situaciones ficticias y predecir el futuro. Aparentemente ellos son los que asumen este papel de que ellos tienen características que solamente los definen, que hablan con Dios, que ya crearon una historia. Entonces, cuando estamos viendo una realidad, cuando ya estamos viendo que varias conductas que para nosotros pudieran ser comunes, para ellos ya no lo son. Y entonces es donde tenemos esa labor sumamente importante en la educación. ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros alumnos a poder exteriorizar esta cuestión de personalidad? Quizá pasó por un evento traumático a lo largo de su vida y eso está haciendo, como no lo trabajó, que ahorita en una etapa de su vida lo esté manifestando.
retomó Freud, porque Freud decía que todo lo inconsciente, todo lo que el ser humano vive en un momento, en otro momento de tu vida lo vas a relacionar. Él decía que los sueños también, él se dedicó a estudiar los sueños de una persona y decía que estos como la voz de tu inconsciente. No sé si les ha pasado que a veces recordamos, hay cosas que recordamos de forma muy clara y a pesar de que ya pasó mucho tiempo, pareciera que fue ayer, y otras más que por más que tú te cuestiones, por más que te pregunten, no te acuerdas. ¿Mm? Estos recuerdos pueden ser que quizá fueron traumáticos, que quizá fueron difíciles, y nuestra mente tiene ese poder de bloquear recuerdos y se van al inconsciente. Y en otro momento de nuestra conciencia quizá necesitamos trabajar en ello. En una de las etapas, en una de las teorías o de las terapias, más bien, clínicas que se trabajan a nivel psicológico es el psicoanálisis. Esa terapia ayuda muchísimo a este enfoque a las personas para entender del porqué de las cosas. A veces lo que no podemos entender del porqué de una fobia, del porqué el miedo a alguna actividad, de suponer que ya me pasó, pero no lo recuerdo bien y hago, por más que hago el intento de yo cambiar, es que no sé por qué soy así, por qué me pongo agresivo, por qué reacciono de esta manera, o por qué le respondo a la maestra, o por qué reacciono y me voy. Esto tiene una historia. Y generalmente el psicoanálisis en esta terapia, eh, el psicoanalista tiene que ser una persona completamente experta, tiene que ser una persona certificada, no un charlatán que te dice ven, te hipnotizo y hablamos. Es una persona que tiene estudios, que tuvo un sinnúmero de certificaciones para poder trabajar con la mente, porque al hacer ese tipo de terapia, hace una regresión, es decir, regresas de forma inconsciente a ese momento de la situación que tú en este momento de forma consciente no recordarías y que a través de esta terapia tú puedes solucionar cuestiones personales y tú podrías solucionar cuestiones que están poniendo eh, en riesgo tu desarrollo personal. Existen causas, causas que te conllevan. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estas influencias genéticas y el entorno. Aquí, al hablar de personalidad, se decía desde la época eh, griega que al hablar de personalidad es como si hubiera una cuestión de máscaras, lo relacionamos mucho con las máscaras. ¿Qué tanto utilizas a veces tu dinamismo o frente a alguna situación te comportas de una manera y quizá en otro momento te conviene comportarte de otra manera? Vas como si tuviéramos diferentes máscaras y en base a la situación podemos ir generando esa personalidad. Por eso en una persona puede haber múltiples personalidades y el comportamiento puede ser diferente. No sé si han visto la película de Fragmentado, mencionarles alguna, es una película que habla de los tipos de personalidad. Si ya la vieron, si no la han visto, yo les invitaría a revisarla, a verla, les puede servir mucho para su exposición, para entender cómo el ser humano puede comportarse y puede tender a partir de un comportamiento, a partir de una situación en tu vida, incluso desde el vientre materno, puede afectar o puede alterar tu desarrollo en tu vida posterior. Y cómo este evento, cómo una situación traumática probablemente esté determinando el comportamiento de tu persona frente a alguna situación y que esto puede desencadenar en el próspero e íntegro desarrollo de tu persona. Aquí existen también factores de riesgo. Aquellos antecedentes familiares, como lo hemos venido mencionando, son sumamente importantes a la hora de determinar el tipo de personalidad u otras enfermedades mentales. Por ejemplo, las personas que sufren de depresión o ansiedad también son algunos síntomas que hay que trabajar mucho, que hay que buscar ayuda profesional para poder estas emociones, poderlas canalizar de forma adecuada y que no tengan consecuencias. Porque si ya hubiera un factor tanto biológico
como psicológico en mi familia, esto me puede dar pie a que yo puedo desarrollar alguna cuestión patológica y que pudiera presentar alucinaciones y que pudiera estar creando fantasías donde no existen y que en una etapa más temprana detectada tiene mejor tratamiento y mejor apoyo para una persona a lo largo de su vida. También en la vida familiar es uno de los riesgos, también debe ser cuando es inestable o caótico durante la niñez, también suele ser uno de los factores de riesgo. Cuando a veces viven violencia entre sus alumnos o ven situaciones realmente desagradables contra ellos, puede estar desencadenando y marcando su futuro. Entonces es importante cómo la familia va a ser un importantísimo factor para determinar el desarrollo de una persona, ya sea que ese individuo que está viviendo esa situación caótica, abusiva, traumática, se permita romper con ese patrón o bien continúe, porque generalmente si el ser humano no lo trabaja, generalmente se repiten patrones. Por ejemplo, el alcoholismo, que mencionaba algunos, viven en ese ambiente y la persona empieza a suponer que es un ambiente normal para ellos, por lo tanto, lo repiten. Son ciclos que se repiten y que lo ven para ellos como algo normal. Por eso es muy difícil que una persona siendo alcohólica pueda reconocer que es un problema. Pero el primer paso siempre será ayudarle a nuestros estudiantes o a esa persona que lo esté viviendo a reconocer que existe un problema y ayudarle a buscar ayuda para que pudiera encontrar el mejor tratamiento. El diagnóstico del trastorno de la conducta de la niñez, aquí es un momento importante que nos demos a la tarea de observar esas actividades, esas conductas, o preguntarles a los demás docentes cómo se comportan frente a alguna situación. A veces nosotros hemos visto en nuestros estudiantes características que para nosotros no son normales, que se pudieran presentar. Estos pueden ser pequeños factores de riesgo que en su futuro van a determinar si el desarrollo fue adecuado o tuvo alguna alteración. Y obviamente esto tiene que ver mucho con el cerebro. El cerebro, si hay una variación en aquellas sustancias, en aquellos neurotransmisores que no están funcionando de forma adecuada, pues la estructura del cerebro va a ser completamente diferente. Por lo tanto, ya está un parámetro, ya existe, que así va a ser la persona y que así va a determinar, pero si hay una ayuda, si existe un tratamiento de forma adecuada, seguramente su desarrollo va a poder llevar una vida normal, tranquila, va a poder seguir en terapias, va a poder trabajar con enfoques cognitivos, conductuales, que también es otro de los enfoques que pueden ayudar mucho a las personas a canalizar esas emociones y a cambiar conductas. Y es que las complicaciones de esos trastornos de la personalidad pueden provocar problemas en todos los aspectos de su vida, es decir, en el trabajo, en la escuela, en la pareja, y pueden derivar en el aislamiento. Uh-huh. Pueden también, en un caso extremo de no saberlo manifestar, habrá personas que se aíslan y que buscan su espacio, que toman un tiempo, pero otras más lo suplen con alguna sustancia. Por eso decimos que a veces vamos llenando vacíos existenciales. Cuando hay un vacío existencial, cuando hay algo que no nos gusta y suplimos, no estamos sanando, no estamos viviendo ese proceso de duelo, no estamos trabajando en las emociones. Por lo tanto, es como cuando en una relación se fractura y no se da el tiempo a sanar, a trabajar esas emociones que dañaron, o a ver qué es lo que voy a hacer conmigo mismo, a encontrar ese momento de paz, a sufrir ese proceso de duelo, a asimilar esa situación. Y ahora que ya tengo otro novio, ya tengo otra pareja, ni siquiera me permití entender el porqué de las cosas, o me refugio por el contrario en las drogas, en el alcohol, y solamente es una de las complicaciones que me está permitiendo entender que existe un problema conmigo mismo y que probablemente yo no lo estoy observando, pero es una de las conductas que podemos estar observando. ¿Cuántos de nuestros alumnos, o lo hemos visto en medios de difusión, cuántos chicos han preferido actuar de forma impulsiva en suicidarse o en hacer una locura, matar al maestro, matar a sus compañeros, y de esta manera al finalizar hubo un problema y siempre hubo características y rasgos que nos remitían a entender que esa conducta era normal, pero
a veces no le damos la importancia y creemos que son normales. Cuando ya se manifiesta la agresividad, cuando se ha manifestado alguna conducta de no estar de acuerdo con algo o que reacciona de alguna manera que no sería en ese momento la normal, ya es un factor de riesgo. Y me gustaría terminar justamente con esta frase, con esta imagen para poder reflexionar un poco. Los pensamientos son los ladrillos con los que has de construir el edificio de tu personalidad. El pensamiento determina el destino. El mundo que te rodea es el reflejo de tus propios pensamientos. Es decir, tú eres lo que piensas que sientes. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como docentes, como alumnos, porque nosotros también tenemos formados una personalidad. Pues nosotros también tenemos una influencia importante en nuestros alumnos. Así como ellos también tienen una personalidad y ellos también en su proceso de aprendizaje pueden tener problemas, nosotros también, que somos seres humanos sobre todo, y tenemos esa corresponsabilidad de trabajar con nuestras emociones, de trabajar con nuestros pensamientos, de buscar ayuda, de hablarlo y de exteriorizarlo para formar un mundo mejor. Todos nosotros estamos viviendo frente a una situación ahorita bastante complicada de forma emocional, de forma biológica probablemente, y económica y otros factores que cada uno de ustedes está pasando. Pero si trabajamos con esto, si abordamos y entendemos esto como un reto, entonces les aseguro que podemos cambiar pensamientos, podemos cambiar paradigmas. Yo los invito a seguir sembrando la semilla del conocimiento, del aprendizaje, motivar. Sin motivación no hay aprendizaje. Y ustedes en sus trabajos lo dijeron muy bien, cómo es que la neurociencia va a formar, va a permitir que el individuo se emocione, que el individuo se apremie de esos conocimientos. Cuando uno genera emoción, cuando uno genera la motivación entre los alumnos, incluso entre nosotros, cuando alguien llega con otro tipo de actividad y con otro tipo de dinamismo, nos inyecta, somos energía y por lo tanto podemos cambiar el mundo. Entonces, maestros, cualquier cosa, duda que tuvieran con la actividad, no duden en escribirme, no duden en hacer sus actividades y buscarme para yo estar ahí presente y que si fuera necesario, pues nos estamos conectando para que podamos reflexionar sobre los contenidos. Y también me permito hacerles una amplia felicitación al grupo de forma particular porque han hecho trabajos bastante buenos, no es que excelentes. Muchos de ustedes han visto la aplicabilidad de la materia, han visto a través de la experiencia y muchos de ustedes ya lo habían hecho, ya nada más ahorita estamos reforzando y otros más que a través de su trabajo me decían, le han encontrado sentido a los temas que hemos visto. Entonces, creo que nunca se deja de aprender, tenemos un gran reto y todos aprendemos de todos. Entonces, agradezco ese compromiso, agradezco sus comentarios, agradezco que estén comprometidos con ustedes mismos y pues no me resta más que agradecer su compromiso, su motivación, su responsabilidad y también conocerles un poco más. Que estemos llenos de buenas vibras y cualquier cosa, maestros, no duden en buscarme. Que tengan un excelente día. Saludos a todos de forma cordial y que sus familias también se encuentren bien.